cuando tú eres consciente que esto no es empatía, entonces puedes romper el ciclo de abuso. Hola, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal de YouTube donde hablamos de narcisismo, relaciones narcisistas y las consecuencias en las personas que están en una relación con este tipo de narcisistas. Mi deseo es que con esta información ustedes tengan mayor conciencia. Recuerden que la información es poder, para gestionar este tipo de relaciones y que dejen de sentirse culpables. Suscríbanse y ayúdenos a compartir esta información que cambia vidas. Para el tema de hoy he elegido la poca o nula empatía que tienen las personas narcisistas y para mí es la característica que define a un narcisista. ¿Y por qué es la más importante? Porque tú puedes ser egocéntrico, protagonista, envidioso, pero si tu nivel de empatía es auténtico y te conmueve el dolor y el sufrimiento de los demás, entonces no eres narcisista, eres una persona pues, muy egocéntrica y muy envidiosa, pero no eres narcisista. Pero todos y todas las narcisistas tienen muy poca o nada de empatía. Quien no tiene absolutamente nada, ya estamos hablando de psicopatía. Pero la mayoría de las personas narcisistas no están en el nivel psicopático, pero están en ese gran rango donde pueden ser fríos, inconmovibles y hasta crueles con tu dolor. Entonces, ¿por qué sí son capaces de ser empáticos? Recuerda la etapa de bombardeo de amor. ¿Qué tal cómo te escuchaban? ¿Cómo se interesaban en ti? ¿Qué tal cómo estaban muy atentos? Si tenías una mudanza, ellos se encargaban de todo. Te mandaban el desayuno y el café a la oficina y tú decías, por fin encontré a alguien empático. Era solo para conquistarte. Incluso toda esa información que tú les diste de tu vida, de tus heridas de rechazo, de abandono, luego la utilizan para manipularte. Entonces no era una verdadera empatía. ¿Cómo se siente que estés con alguien que no es empático? Imagínate que tienes un accidente y quedas herida a un lado de la carretera. Claramente necesitas ayuda. Pues pasa el narcisista, no se conmueve, no te hace caso, no se para, no se detiene. Tú puedes entender que pasen los coches y que no se quieran parar, traigan prisa o tengan miedo de ayudarte, qué sé yo, pero que quien no se detenga es tu pareja o tu madre. En una ocasión tuve una paciente que me contaba, hija de una madre narcisista, que me decía que tenía grabado en la memoria cuando tenía 14 años fue a su primera fiesta y su mamá fue a recogerla. Entonces ella salió llorando y la mamá le dice, ¿qué te pasa? Y dice ella, yo me emocioné porque era la primera vez que ella me preguntaba qué me pasaba. Y yo le empecé a contar que el niño que me gustaba no me había hecho caso porque estaba platicando con una de mis amigas y que yo había sentido horrible. Y la mamá de mi paciente se le quedó viendo fijamente y le dijo, no te estás poniendo la crema para secar los granos. ¿Cómo quieres que ese niño te haga caso con esos granos tan horrorosos que tienes? Esto es una falta de empatía de alguien que supuestamente te ama y se preocupa por ti. Y vamos aún más lejos con los ejemplos. ¿Qué tal que de verdad la estás pasando muy mal y estás con un nivel de sufrimiento y de dolor muy grandes? Necesitas a alguien que te vea, necesitas a alguien que te escuche, que trate de entender tu sufrimiento, que se conmueva con tu dolor, que te diga, acuéstate, yo voy a ir por los niños, voy a traer comida de la calle, o la estás pasando muy mal en el trabajo, te despidieron, no te preocupes, yo voy a doblar el turno para que tú busques trabajo con tranquilidad, yo voy a pagar las cuentas. Eso es algo que nunca vas a tener de una persona narcisista y es una característica fundamental para cualquier tipo de relación.
para mí, la más importante. No basta que me diga que me quieres si no te importa cómo me siento y cómo me siento con lo que tú haces o dices o dejas de hacer. Dr. Ramani, la reina del narcisismo, dice que estar con una persona narcisista es como vivir rodeada de espejos y en cuya imagen nunca te ves reflejado. Entonces, ¿qué sí es la empatía? Es un deseo genuino de comprender la experiencia emocional del otro y actuar en consecuencia. Es estar atento a la manera en la cómo se siente la otra persona y responder a esto. Si ves, consta de dos partes. La primera es, no solo estás tratando de entender, también haces algo. Incluso entender no quiere decir que tú tengas la misma experiencia. Por ejemplo, una gran amiga tuya puede estar sufriendo porque uno de sus hijos está gravemente enfermo. Tú no tienes hijos, pero de todas maneras puedes conmoverte y estar ahí para ella. Aunque, insisto, no sea tu misma experiencia. Y la segunda parte, que es responder a eso, es quédate acostada, la estás pasando muy mal. Yo voy a ir por los niños, yo voy a traer comida de la calle. No te preocupes, todo va a estar bien. O simplemente escuchar, o un hombro en quien recargarse. Esto es la verdadera empatía. Y vamos todavía a una tercera parte de la definición de una auténtica empatía, que es reflexionar sobre cómo nuestros comportamientos dañan a los otros. Y me vas a decir, ¿es que eso nunca pasa con una persona narcisista? No. Ellos hacen y deshacen y son capaces de autojustificar la más cruel de las acciones sin conmoverse. Entonces, esta es la verdadera empatía. Y me preguntan mucho, entonces, ¿no son capaces de ser empáticos? ¿No tienen esto que se llama neuronas espejo? Entonces, pobres, ¿así nacieron? No, sí tienen empatía. Y son capaces de usarla cuando les conviene, como en la primera etapa, esta del bombardeo de amor. Pero lo que pasa es que su tipo de empatía se llama intelectual o cognitiva o empatía social. Esto quiere decir que ellos saben muy bien cómo es una persona empática y son los primeros que lloran en las películas, rescatan animales de la calle y los suben a las redes, ruidosamente se ofrecen a bajar la basura y a lavar los platos en la cena. Y tú dices, son personas empáticas, pero este tipo de empatía no se siente auténtica, es una empatía de actuación. Y aquí entramos a la segunda parte de este video, donde vamos a hablar. Entonces, ¿cómo es o cómo usan la empatía las personas narcisistas? Primero, la usan para manipular, para conseguir algo de ti o de los demás. Por ejemplo, ellos se encargaron de tu mudanza y tú dices, híjole, qué empáticos son. Pero cuando ya te tuvieron segura, ya te comprometiste, ya te embarazaste, resulta que tienes que ir al hospital a hacerte una quimioterapia, ni siquiera te acompaña, ni siquiera te ofrecen ayuda para pagarla. Entonces, ¿dónde estaba la empatía? Resulta que antes les convenía portarse empáticos contigo, pero ahora no, ya no les importa. Y esta empatía de manipulación es una empatía transaccional. Todos los actos empáticos que hace una persona narcisista son porque le conviene. Entonces, cuando no les conviene, pues dejan de ser empáticos. Por ejemplo, estás en la cena, me platicaba una paciente que cuando hay público, que su marido, que es un gran director de una empresa transnacional, cuando está a la cena con los jefes que vienen de todo el mundo, el tipo es un narcisista grandioso,
Se presume mucho a la mujer que es una gran terapeuta y que es muy guapa y es una gran madre y esposa. Y bueno, ella dice, híjole, ¿cómo se siente orgulloso de mí? Y se suben al coche y no le habla. Y ella angustiada, pero ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo vengo vestida? Pero si yo vengo bien, es que yo no debí de haber dicho. No, él estaba actuando la empatía para lucirse con las personas de su empresa. Otra manera de ver la empatía de las personas narcisistas es se relacionan siempre con personas empáticas. Las parejas, los hijos, los empleados de muchas personas narcisistas son personas altamente empáticas. Entonces, ellos se valen de eso para hacer absolutamente todo, al principio muy sutil. Te empiezan a mentir, al principio a lo mejor empiezan a filtrear con otras personas, o son ese tipo de madres que se la viven en la obra social, pero el hijo tiene que estar cuidando a los hermanitos y haciendo la comida, y la empatía la van a usar siempre de manera unilateral a su conveniencia. ¿Por qué? Porque se relacionan con personas altamente empáticas que además siempre tratan de justificarlos. Pobre, tuvo un mal día. No, él no quiso decirme esa ofensa tan grande. Lo que pasa es que está muy cansado. No, es que mi mamá ha trabajado mucho y por eso está haciendo así, pero no es porque de verdad sienta lo que me dijo. Entonces, ellos aprovechan que están con una persona empática que los va a justificar para hacer todo tipo de actos que demuestran todo menos empatía. Otra cosa, otra característica de la empatía de las personas narcisistas es que ellos están plenamente convencidos de ser personas altamente empáticas. Y me van a preguntar, ¿de verdad lo creen? Están absolutamente convencidos de eso. Incluso los narcisistas grandiosos hasta lo dicen. Es que no ven que yo me conmuevo muy fácil. Ya ven que yo tengo, le decía el esposo narcisista a una de mis pacientes, yo tengo corazón de pollo y yo veo el sufrimiento ajeno y corro a ayudar. Esa es otra característica más. Es siempre hacia terceras personas, pero cuando se trata de ti, no se conmueven. Entonces, ellos de verdad están convencidos de ser personas altamente empáticas y hacen todo para que el mundo vea que son genuinamente empáticos. Y tú empiezas a sentirte culpable, dices, es que para mí esto no se siente empatía, pero todo el mundo me lo dice y eso es muy confuso, que esta es otra característica. Siempre te sientes confundida y te sientes culpable porque piensas mal de ellos y no los juzgas o no los consideras como empáticos. Otra característica es que tienen una empatía de actuación, como de teatro. Para ellos van a ser, todos son muy hábiles para hacer actos buenos, pero con público, cuando hay un escenario. De manera que van a ir a la cena y se van a ofrecer ruidosamente a bajar la basura. O van a ver a la señora de la casa ajetreada con la cena y se van a ofrecer a lavar los platos. En tu casa son incapaces de siquiera hacerte un café, pero en la cena se ponen a lavar los platos de 20 personas. Y tú te confundes. Dices, entonces, esto sí es empatía. Y me decía una paciente que su marido vivían en una casa con unos árboles donde anidaban mucho pájaros. Entonces se caían los nidos y los pajaritos no podían volar y las mamás los abandonaban. Entonces ellos convocaban a todo el vecindario y a los hijos para alimentar y darles de beber a esos pajaritos y hacían una fiesta cuando los liberaban y cuando ya podían volar.
Ah, pero todo eso ruidosamente. Y los primeros y las primeras que están en la iglesia, en las obras de caridad, dando el cheque para los desastres naturales. ¿Y qué pasa? Que tú no lo sientes empático y me dices, es que esto sí es empatía. Te diré, son cosas lindas, pero eso no es empatía. Empatía tiene que ver más con esto que les dije anteriormente. Es esto recíproco, es algo más silencioso, algo que haces por los que quieres, porque te importan, porque los cuidas y los consideras. Esto es empatía. Porque, ¿qué pasa? Y esta es otra característica. La empatía de las personas narcisistas no es consistente. Incluso les puede ir muy bien a ellos. Recuerden que es transaccional y manipuladora y les va muy bien y tienen una gran venta. O tu madre narcisista se puso un vestido y se veía espectacular y todo el mundo le dijo que era la más hermosa de la fiesta. Entonces llega y se porta muy empática contigo. Pero no es consistente porque a los 5 minutos ya te gritó y te insultó porque no habías lavado los platos. Y esta es una característica importantísima. La verdadera empatía es consistente. Algunas veces que te sientes muy mal, muy cansada, bueno, pues puedes conmoverte menos ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Pero por lo general, si eres una persona empática, todo el tiempo vas a ser empática, pero las personas narcisistas no. Son totalmente inconsistentes, porque esa misma persona que lavó los platos, que bajó la basura y rescató los pajaritos, ya te hizo la ley del hielo, ya te menospreció, ya te invalidó, ya le gritó a tus hijos porque estaban jugando. Perdóname, si tú crees que eso es empatía. Eso no es empatía. Otra manera de utilizar la empatía de las personas narcisistas es te hacen regalos. Y por lo general pueden ser hasta regalos muy grandes si son narcisistas grandiosos o narcisistas, incluso los negligentes o los malignos pueden hacer regalos. Por ejemplo, la camioneta que no te compraron en 20 años. Pero ojo, ¿para qué lo hacen? Porque les acabas de descubrir una infidelidad. O porque, como hizo el papá de una paciente, le gritó cosas horribles. Mi paciente de 16 años. Y luego, y ni te creas, le dijo que vamos a ir de vacaciones porque eres un egoísta. Insultos, incluso. La niña con el corazón destrozado. Y luego el papá, incapaz de pedirle perdón o disculpas, porque recuerden que una característica muy importante es que no se arrepiente, porque no hay capacidad de introspección ni de autorreflexión y siempre van a culpar al otro de lo que ellos hacen. Entonces le decía a mi paciente, es que tú tienes la culpa que yo te hable así, pero ¿qué crees? Le dice, ya compré boletos para irnos en Navidad a ver el concierto que tú tanto me has pedido. Y mi paciente, ok, te hacen cosas, te dan cosas que tú deseas. ¿Para qué? Para distraerte de el abuso, de la violencia, de la infidelidad, de la mentira, del descuido. Y tú, como eres una persona buena, y dices, pues sí, dice mi paciente, pues la verdad es lindo lo que hizo de llevarme de comprar los boletos del concierto, estaban muy caros. Y yo sé que a él le cuesta, y de todas maneras lo hizo. Entonces, eso te confunde, pero eso no es empatía. A uno de mis pacientes, su madre no lo fue a ver a su graduación, no llegó a su acto académico y después le compró un coche, la madre. El coche que siempre quiso. Pues sí, sí, gracias, pero esto no es empatía. ¿Y qué pasa con las víctimas? Porque recuerden que todo este canal, todos los videos que se suban a este canal,
aunque vamos a hablar de las personas narcisistas, están muy enfocados en el daño que ocasionan a los demás. Mi paciente decía, pues, pues sí, mi mamá qué linda que me compró mi carro y yo qué malo que soy, que a la me exageré, en verdad no pudo llegar a mi acto académico. Pues es que sí, su amiga tenía este baby shower porque su hija estaba embarazada, entonces no llegó a mi graduación, pero pues es que para mi mamá esa amiga es muy importante y empiezas a justificar. Y entonces pones el regalo por encima de tu respeto y de tu dignidad. Y ojo, eso no es empatía. Otra manera que hacen los narcisistas es que te hacen favores. Estás enferma y entonces van al hospital a acompañarte o qué sé yo, van a por los niños a la escuela, pero son favores que después te van a cobrar y te van a referir para decirte por qué dices que yo no soy empático. Mira lo que hice por ti. Y tú dices, pues sí es cierto, y eso confunde mucho. Ellos usan los favores y los regalos para distraerte de sus faltas de respeto y de sus fallas en la relación. Entonces, esta empatía de actuación les permite obtener la admiración y la validación que lo necesitan. Y esto es muy típico de los narcisistas comunitarios, que obtienen la admiración y la validación haciendo cosas buenas por los demás. Pero ¿qué pasa? Que dan el cheque con una cantidad grande en la obra social y no pagan la colegiatura de tus hijos. Pero ya rescataron a los pajaritos y a ti no te hablan desde hace 2 semanas y tú estás recién parida. ¿Qué pasa con esa empatía de actuación? Además de que te confunde y te hace sentir culpable porque dices, yo estoy mal de no verlos como empáticos, refuerza el autoconcepto que tienen de que son personas muy empáticas. Y no solo los narcisistas comunitarios, los narcisistas grandiosos y clásicos también se sienten muy buenas personas y empáticas. Los narcisistas moralistas y hasta los malignos sienten que rescatan y son los primeros que van al refugio a llevar la comida o a traer un banquete para todos los migrantes, ¿no? Y en su casa los hijos viven como con carencias de todo tipo. Y ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Cuando tú te das cuenta que todo esto que he dicho, que hacen los narcisistas, en donde se autoproclaman y están convencidísimos de ser personas muy empáticas, cuando tú eres consciente que esto no es empatía, entonces puedes romper el ciclo de abuso y te dejas de sentir culpable y empiezas a hacerte más caso, porque ellos utilizan la empatía también para hacerte gaslighting, no solo para que es una táctica de manipulación. Entonces tú dudas de ti, la que está mal soy yo. No, este es el objetivo de esta video de empatía. Tú no eres culpable. No te confundas. Ellos y ellas no son empáticos. Porque la justificación de todas esas conductas, de los regalos, de los favores que te hacen y la culpa que sientes es lo que favorece este vínculo traumático que es el que atora a las víctimas en ese tipo de relaciones. La verdadera empatía no tiene nada que ver con algo que es hacia el exterior. Es algo sentido. Decía el Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, porque solo lo puedes ver con el corazón. Eso es ser empático. Y hoy que estaba preparando este video, me topé con un regalo de esos que te hace el universo cuando necesitas escuchar algo.
y estaba este gran especialista en trauma, el doctor Gabor Mate, y le preguntaban, ¿cómo sabemos si estamos siendo unos padres empáticos con nuestros hijos? Y él dice, la verdadera empatía tiene que ver no solo con el amor que sienten los padres hacia los hijos, en donde quieren siempre lo mejor para ellos, sino que tiene que ver con cómo sienta ese hijo el amor de los padres. ¿Lo escuchas? ¿Lo ves? ¿Tratas de entender lo que pasa en su mente? ¿Lo aceptas tal y como es? Y dice, Thich Nhat Hanh, este gran maestro budista, dice, si tú no entiendes a alguien, dice Gabor Mate, no lo amas verdaderamente. Esto es empatía. Y bueno, para todos los que nos están viendo, suscríbanse a este canal. Dejen los comentarios porque les van a servir mucho a otros y otras que están confundidos y que creen que solo ellos están pasando por lo mismo. Muchas gracias y hasta pronto.